Permiso, diputada presidenta, desde luego subrayar la trascendencia y darle la bienvenida a los tres secretarios, decir que desde luego hablar de turismo, hablar del campo y hablar de economía son asuntos trascendentales que ocupan una parte fundamental del programa de gobierno que ha planteado el gobernador Alejandro Tello y que desde luego hoy adquiere particular relevancia dado el problema que vivimos en materia de seguridad y desde la perspectiva que se tiene que lograr una sincronización de tres aspectos fundamentales. Es cierto, se requiere mejorar la estrategia, no hay ninguna duda en ese sentido y se ha subrayado reiteradamente, pero a la par de ello se necesita fortalecer la actividad productiva como un mecanismo que combata, como un mecanismo que genere fuentes de empleo y que por lo tanto entonces no pueda generar un caldo de cultivo para que la gente acuda a esta alternativa como vía para resolver pues sus fuentes de ingresos. Por esa razón, el campo, reitero, el asunto de la economía y el asunto del turismo son trascendentales y creo que conviene destacarlo y en virtud de ello, pues decirles a los secretarios que es necesario que busquemos cómo perfeccionar lo que hoy se está haciendo, busquemos cómo multiplicar lo que hoy se está haciendo bien, cómo corregir y combatir lo que no se está haciendo, porque desde luego no podemos perder de vista lo que se ha dejado asentado y colocarlo en el centro. Verdaderamente crear fuentes de empleo es mucho más trascendental o tan trascendental como combatir y mejorar la estrategia de seguridad. Por esa razón yo quiero primeramente plantearle al secretario de Economía, quiero iniciar haciendo un reconocimiento al extraordinario equipo con el que trabaja en el Servicio Estatal del Empleo, porque me parece que esa es una de las partes más bondadosas que han permitido tener gente con experiencia, que han permitido el que el equipo se destaque por su sentido de responsabilidad y seguimiento, no solo a incentivar acciones de carácter inmediatista, sino a capacitar a la gente, a crearles fuentes de empleo, a darles la alternativa de prepararse. Y en ese esquema yo quisiera en efecto reconocer desde luego a usted, secretario, pero también al ingeniero Clisario del Real, decir que me parece importante preguntar, y aquí hago un planteamiento, ¿cómo podemos hacer que este tipo de acciones que se emprenden desde su secretaría se multipliquen y se puedan eslabonar? Es decir, que se pueda dar la parte de la capacitación y luego hacer que estas familias incursionen en el área productiva, dado que puedan establecer algún proyecto de desarrollo económico, desarrollo productivo. En tema también de usted, secretario de Economía, el tema de la creación de empleo. Se ha hablado del caso de Osiris como una alternativa para el asentamiento de un parque industrial. Se llegó a analizar la relación que se tenía con la gente que pretendía crear un centro de inversión ahí. Quisiera saber si tuviésemos algún avance en ese sentido o alguna perspectiva efectiva para poder crear ahí o asentar industria. Al secretario de Turismo, decir que desde luego conviene fortalecer esta como una parte complementaria, como ya lo decía, preguntarle primero cuál ha sido el crecimiento de este sector servicios y una parte que me parece muy importante, si se ha logrado romper inercias tradicionales de horarios de apertura y cierre de establecimientos que hayan incrementado pues el uso de las habitaciones, del servicio de hospedaje y mejorado también porque esto es uno de los temas en los que me parece pues que estamos fallando y quisiera yo cuestionarlo en relación a si se tiene una estrategia en ese sentido. En relación al tema del desarrollo turístico, preguntar en relación a los centros religiosos que ya tenemos, es el caso del Niño de las Palomitas para Guadalupe, de los centros de visita, como pudiese ser el propio Museo de Zóquite, que ya le preguntaban, y el caso de Betagrande, cabecera municipal, cómo pudiésemos optimizar estos espacios que ya tenemos y preguntarle también, recalcar sobre el tema del Cerro de San Simón y el polémico asunto de la Virgen de Guadalupe Monumental, desde el terreno del impacto económico,
desde el terreno de cuántos visitantes atraería, cuánto implicaría el proyecto, qué avances se tienen en ese sentido para la participación del capital privado, si es del conocimiento de usted, señor secretario. Nos gustaría saber cuál es esta situación que hoy demanda la ciudadanía, conocer el dato preciso. Y concluyo, ciudadana presidenta, reconociendo en el secretario del Campo su experiencia, diciéndole que hoy, como lo pudimos ver a inicios del año, se necesita mejorar la estrategia para que sean los campesinos más vulnerables, más de ingresos menores, los que puedan acceder a los programas. Y en ese sentido yo quisiera hacerle una interrogante, señor secretario, para concluir, ¿cómo simplificar el acceso a los programas que usted promueve? Desde la perspectiva incluso legislativa, ¿cómo podemos complementar? Y a los tres secretarios, reiterarle el compromiso de esta legislatura para todo aquello que vaya por el bien de los zacatecanos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Osvaldo Ávila.